Derecho a la Música es un podcast para todos aquellos interesados e interesadas en conocer el trasfondo de las producciones y composiciones musicales. El lado laboral y el contexto legal que envuelve a los y las músicas a la hora de llevar adelante sus producciones, su música. Episodio 1. Edu Schmidt, ex cantante y compositor de Árbol, una banda emblema del rock joven de los 90, solista y productor, 9 discos editados y múltiples simples y colaboraciones, cocinero y gestor de sus proyectos. Quedan invitados e invitadas a escuchar Derecho a la Música, una producción realizada con el apoyo de Ibermúsicas, INAMU y Ministerio de Cultura de la Nación. La primera pregunta es, ¿vivís de la música? Sí, no al 100% ahora. Claro. Yo en cuarentena armé un emprendimiento gastronómico con mi novia, se llama Schlepper, y nos vino bien por muchas cosas. Por empezar porque cuando en la música está medio complicada la entrada de guita, bueno, nos ponemos a cocinar más fuerte. Y cuando está todo bien por el otro lado, por ahí, como es un delivery que lo abrimos y lo cerramos cuando queremos, somos nosotros que cuando abrimos avisamos y la gente nos pide la comida. Claro. No es que tenemos tampoco en eso un lugar a la calle con 10 sueldos y un dolor de cabeza de lo que implica abrir un local gastronómico. Entonces lo mantuvimos así para eso, para que sea un complemento. Como en los dos proyectos trabajamos los dos, porque mi novia también es mi manager, entonces o estamos en la cocina, o estamos de gira, o estamos en reuniones. En ese sentido, no, pero podríamos decir que si la pregunta fuera si vivo del arte o de la cultura, sí, porque la gastronomía yo me lo tomo como algo artístico y cultural, entonces claro. En ese sentido sí. Siempre es una incógnita, ¿no? Respecto de los músicos, si se vive o no, sobre todo ahora en época de redes, en donde uno muestra un alter ego funcional a su deseo, digamos, en donde puede estar contando lo que está haciendo o de alguna manera disfrazando lo que desearía que pase, ¿no? También a veces es como... Pero es una reflexión más interna. Yo a lo que apunto es, en algún momento viviste un 100% de la música. Yo te contesto muy ampliamente a la pregunta. Bien. Hay varias fantasías, tomando lo que vos tomás de las redes sociales. Las redes sociales son una mentira, es una cosa armada como una película. Nada de lo que vos veas o escuches en una película es real. O sea, en general hasta los diálogos se vuelven a grabar. Es como los shows en vivo, que salvo por ahí los aplausos, después por ahí muchos discos en vivo, el 90% se volvió a grabar. Pero vos tenés la sensación del vivo y te meten en una cosa en vivo. Lo mismo los DVDs en su momento o los streamings. Esa fantasía, creo que tanto el espectador como el artista están de acuerdo en que es una fantasía, en que es una mentira. Ya desde el momento en que vos estás viendo un show en un celular, no estás viendo un show. Sí. Estás viendo un streaming, que es otra situación, digamos. En eso, en el teatro está claro, ahí como está la convención de que el actor, cuando está matando a alguien, no lo está matando. Si no haría una función, iría preso. Chau, se acabó Shakespeare. Entonces, en ese sentido, todo es una puesta en escena y todo es estrategia. Y en eso yo también vengo laburando mucho en esto de ser una especie de antihéroe o el rockstar, todo eso, romper con eso desde muy pibe. Yo cuando empezamos con Árbol, por ejemplo, nosotros salíamos a tocar en jogging, en cuero arriba, éramos unos tipos que era como si estuviéramos jugando a la pelota, no en un show y eso venía a pelear contra todo ese glamour que hubo en los 80, que era lo que nosotros veíamos de pibes.
y bueno, a cortar con la cuarta pared, digamos, esto del mosh, de que un músico de repente se está tirando al público, el público sube al escenario, que yo, qué sé yo, las primeras veces que lo vi, lo veía con Fan People, o lo primero que nada con Mano Negra, cuando yo era muy pibito. Yo tuve la suerte de verlos en obras y para mí eso fue como completamente revolucionario y un camino a seguir, digamos. Entonces, eso de romper con la estrella de rock tiene muchas miradas. Se me vienen mil historias. Una que yo a veces cuento es que nosotros con Árbol llegamos a llenar nuestro primer Obras lleno, viste, sold out, y cuando termina el Obras me vienen a dar un disco de oro, el de la compañía. Me dice, tomá, Edu, se ganaron un disco de oro. Y yo me tenía que volver en colectivo porque no tenía ni auto. Me dio tanta vergüenza que le tuve que pedir plata prestada a mis compañeros y a mi novia para que nos volvamos en un remis, porque no tenía ni yo plata para tomar, pero me daba vergüenza. Hoy en día por ahí subiría con el disco de oro y haría una historia con eso, de qué les pasa a los fans que te fueron a ver cuando te ven tomando el bondi. Entonces, bueno, ahí eso, o sea, estás tocando ahí como el punto más, digamos, el hueso a donde quería llegar con esta cosa de vivir de la música, ¿no? Porque llenás un Obras con Árbol en época en donde vendieron miles de discos de la mano de una discográfica, ponele, no sé quién era, Sony, ¿con quién estaba? Universal. Hay tres, Warner, Universal y Sony, eso tiene el monopolio de la cosa. Y vos estás contando que no tenía ni auto, ¿me entendés? No, mi realidad económica era otra. Claro, cuando en realidad la naturalización de bueno, hay alguien llenando un Obras o está arriba de un Obras, de un escenario como ese, es, bueno, el tipo la pegó. Llegaste, ¿no? el éxito, Llegaste. Sí. Lo he visto Está ahora plata. Lo he visto con gente que tiene, no sé, 40.000 seguidores en Instagram. Comentarios de gente que, bueno, mirá cómo la pegó, por la cantidad de gente que lo sigue en Instagram, ¿no? Con todo lo que eso, digamos, implica, hasta incluso los puedo pagar, digamos, si quiero, ¿no? Pero hay como una especie de una idea subjetiva o puesta de alguna manera, un imaginario colectivo respecto de que, bueno, el que toca en un escenario como Obras o lo que sea, la pegó, se llenó de plata, todo. Ahora, hay un movimiento de plata real al momento de llenar Obras y que evidentemente alguien lo está sí, lo que pasa es que está generando, digamos, uno no llena Obras y no se lleva nada, ¿se entiende? No, yo tampoco es que no me lleve nada, pero tampoco es que con un show vos estás salvado, digo, estamos en una sociedad en la que también desde que pasás de ser inquilino a comprarte tu propiedad, estás preso de un gasto fijo, hay un montón de cuestiones socialmente aceptadas que te condicionan a tu libertad de realmente no depender de, por ejemplo, de hacer ciertas cosas para ganar plata, qué sé yo. Es bastante más complejo. Por empezar, esto, con un solo show vos no te salvás. Digo, ¿cuántos actores hay de televisión que son inquilinos, que no se llegan a comprar una propiedad, o que se llegan a comprar una propiedad y pasados 3 años de no estar en la televisión la tienen que vender y vuelven a estar como 10 años antes? Casi todos, el 99%. Jugadores de fútbol, directores técnicos. Yo lo escuché en esto a Ruggeri diciendo, bueno, yo tenía 2 autos, y después vendí un auto, y después, contando la posta, te estoy hablando de sueldos sobredimensionados, ¿no? Digo, porque la gente se alarma cuando se vende un Picasso a 15 millones de dólares y el pase de cualquier futbolista en Europa, bueno, lo supera ampliamente. Entonces, el tema con lo de vivir de la música también es una cuestión. Vuelvo de vuelta a tu pregunta. Hay varias cuestiones. Una es que socialmente es como un paraíso, es como casi como vivir de rentas, que tampoco es un paraíso. Nadie vive de rentas y hay otro que... No, vivir de renta también hay que trabajar de ser el señor Barriga de la vecindad del Chavo, qué sé yo. Entonces, y hay algo también, todos terminan siendo construcciones culturales
en la que yo en un momento estaba muy orgulloso de vivir de la música. Y vivir de la música implicaba y sigue implicando con distintos tipos de laburo, pero en ese momento era, bueno, tengo 3 alumnos de violín, doy una clase acá, doy un tallercito, más los shows, más esto, más un poquitito de esa ahí, qué sé yo, y vivo modestamente de la música, que es como empecé yo como a vivir de la música. Y pasado el tiempo, hubo algunas cuestiones que pasaban, que yo aprendí que, bueno, no siempre es un paraíso eso. Por ejemplo, yo como productor artístico, que es otra de mis profesiones, terminaba grabando en un estudio tremendo a una banda, porque todos, como trabajaban en relación de dependencia y eran 6, podían pagar un estudio mucho más grosso que el que podía pagar yo siendo músico, por más que llenaba obras. Sí. A mí no me daba el bolsillo. Entonces me pasa hoy en día. Hago producciones que por ahí grabamos en un estudio, lo mezclamos, lo masterizamos afuera, que yo con mis discos no lo puedo hacer, no me da el bolsillo, yo pago todo, pago mis músicos, pago el ingeniero, pago esto, lo otro, soy yo solo ahora. Entonces, en eso había algo en que trabajar por ahí, tener una entrada fija, les resolvía alguna cuestión. Yo estaba... bueno, vos lo sabés porque sos músico también. El cuentapropista, mi viejo siempre, cuando yo era chico, y esto es una herencia cultural que no siempre fue benéfica, fue no alquiles, comprá y siempre se cuentapropista. Tenés que ser tu propio jefe y tener tu propio coso. ¿Me funcionó? Sí, digamos, cuando yo empecé a ganar la plata, bueno, algunos de mis compañeros alquilaban y se gastaban la plata, y yo me la junté y estuve los años que junté juntando y pude comprarme un departamentito. Y esos años yo viví como era siempre, hipeándola, como si no estuviera llenando obras. Digo, cuando yo te digo que me volví en Bondi, por ahí horas fue algunos pesitos que me guardaba para la casa que me compré por ahí 6 años después. Entonces, que no siempre tampoco es, vive de la música, tampoco es una maravilla. Y yo de esto te puedo contar una anécdota bastante fiera, que es cuando hace 5 o 6 años, en una de esas giras que yo armaba, en un año normal, entre comillas, hago 10 shows por mes, hago 120 shows por año. Con bandas, solo, salgo con el bolsito, vendo con el puestito, una mezcla por esto con un festival, como bueno, el ex Árbol y con su banda y todo, y por ahí al otro día estoy tocando en un barcito como Boom Monkey cuando empezó. Y en el medio de una gira en Uruguay yo me infarté, y porque Árbol era enorme en Uruguay, me atendieron como si fuera un uruguayo, fui al hospital público, me clavaron 2 stents, pero tuvo ese costo para mí la independencia. También que mi cuerpo está predispuesto para eso, ante una situación de estrés reacciona de esa manera, otro por ahí le da un pico de estrés o un pico de, qué sé yo, presión alta, qué sé yo. Pero la realidad es que yo siento que mi trabajo tuvo que ver en eso, y dentro de la bajada de eso, porque ahí obviamente bajé 2 cambios, fui en un momento a un psiquiatra y lo primero que me preguntó, ¿sos músico? ¿Y cómo es ser? Me decía. Claro, hacía 30 años que yo nunca sabía después de 2-3 meses si iba a tener plata. Y si yo hacía un estimativo y tenía la plata guardada para 6-7 meses, porque había laburado, porque algo pasaba que nunca funcionaba. Porque Argentina, el mundo, capitalismo. Sí, lo que sea. Entonces hay algo en el vivir de la música como un ideal que también creo que hay que deconstruir. Porque no siempre está bueno, no en todos los momentos, no para todos. Y yo hasta era medio prejuicioso. Para mí que laburar en relación de dependencia, en un punto yo era más piola. Y bueno, hasta que me infarté. Y ahí dije, no sé, por ahí entro a una oficina y a los 5 minutos me agarra el patatús. Seguro, porque ya estoy como... Y ya está, ya pasaste mi estructura, es decir, por donde me pinta, rebuscármelas. En eso también hay una excitación extra que a mí me gusta. O sea, yo sé que soy un loco de eso. Pero bueno, vivir de la música, tu primera pregunta, bueno, tiene sus costados. Y también, digo, lo que socialmente se impone, que es re loco, porque el ideal
de una persona adulta era el trabajo en relación de dependencia. Ya desde el nombre es una cárcel, es horrible. O sea, que el ideal de una persona sea ser dependiente de otro. Es una cosa que vos decís, ¿cómo desde que existe el capitalismo que funciona así la historia? Necesitas un capitalista que los primeros de cada mes te baje la ansiedad un poquito. Un ratito, hasta el 20. Entonces es como... bueno, siempre peleé contra esa relación de dependencia y al mismo tiempo siempre más verde el pasto del vecino. Siempre, claro. Siempre la ves como, bueno, yo ahora estoy principio de febrero, es álgido. Ya puede empezar el año, la platita te la gastaste en el verano y estamos viendo que armamos. Y es estresante. Digamos, yo no lo tengo resuelto. Hace más de 30 años. Ahora vos laburaste lo que alguien puede considerar como relación de dependencia cuando una discográfica, digamos, ¿cómo era esa relación? La discográfica te paga por hacer un disco, ahora se hacen esos contratos 360, se llama, ¿no? Que yo creo que eso, digamos, terminó por como cerrar la ventana a ver qué pasa del otro lado para un músico, ¿no? Cuando me decía, bueno, yo te voy a pagar, no sé, 100 por mes. Y en el contrato va a estar que grabás el disco, que vas de gira, que tocas en tantos escenarios, por un año, por ejemplo. Entonces vos sabés que todos los meses, con ese contrato, todos los meses tenés 100. Pero la discográfica puede estar haciendo ese 360, digamos, puede estar haciendo 2000. Sí, corresponde que haga 2000, si no, no te daría 100. Y no te va a dar 100 a vos y ganas 100 ellos. Eso es capitalismo básico. No, está bien, claro. Eso corresponde, no sé, pero quiero decir, el negocio es, en esa relación de dependencia de una discográfica es ese, básicamente. La discográfica dice, yo pongo todo el kiosco y vos podés, digamos, estar tranquilo de que todos los meses vas a tener 100, digamos, ¿no? Sí, en general no. En general ese contrato que vos describís es para proyectos que vienen agarrados así, por ejemplo, Bandana, Mambrú, lo que fueron los que ya desde que entras al concurso para ver si quedás, vos ya sabes que si quedás vas a trabajar en relación de dependencia con la compañía que lo arma. Claro. Y de hecho, casi no se, digamos, hay pocos casos en los que se usan, porque incluso yo sé, por ejemplo, las bandanas se pudieron abrir de ese contrato porque es tan leonino, como se le dice, están a favor de un solo lado, que era legalmente ya era un surrealista, y pudieron abrirse. Y los abogados que pudieron abrir a las bandanas fue porque pudieron constatar que era un contrato que era muy leonino, o sea, básicamente las estaban explotando, era casi esclavizante. Lo que hay ahora son contratos 360, pero en general vos no tenés una mensualidad. Vos lo que haces es, bueno, yo voy a ponerte en las plataformas. No lo sé al 100% porque yo no estoy bajo esos contratos ahora. Claro. Y cambiaron mucho en los últimos 15 años. Te iba a preguntar por claro. eso, por esa relación, si la llegaste a tener con Árbol y cuál es la diferencia al día de hoy. Claro. ¿Cómo ves la película, digamos? Bueno, mirá, yo tuve algo parecido mucho antes de que se use. Ahora te describo mi situación con Árbol y cómo es ahora. Un poco esto que describís, que en ese formato solo cuenta para bandas como eso que te estoy nombrando, que salen de un reality que ya se firma de antemano, o bueno, no, tampoco, ni siquiera, porque después en otros grupos donde hay por ahí hay un dueño del grupo y los otros son empleados, inclusive los músicos que tocan, inclusive, bueno, cada uno tiene su porcentaje y no deja de ser una cuestión de asalariada, que es un convenio entre ellos, digamos. Que igual después hablemos porque legalmente está en la prehistoria, o sea, no hay sustento legal para nada. Nadie está trabajando bajo una legislación coherente. No está legislado mi trabajo. Un solista de rock no está legislado. Yo tengo monotributo. ¿Cómo hago un monotributo para pagar? No existe, no hay monotributo, ¿me entendés? Sí. Es como... ahí se está trabajando en un monotributo de la cultura, un monotributo... Y la cooperativa para los grupos, pero un solista que contrata gente está al horno con papa. O sea, no hay de verdad,
Después lo hablamos, por ahí hasta en la charla me da la solución, yo no la encontré. Vamos a Árbol. Bueno, Árbol en su momento era una cosa muy particular, que solo la gente que estaba trabajando con Santaolalla se manejaba de esa manera. ¿Por qué? Que en ese momento éramos Molotov, La Vela Puerca, Versuit, nosotros, Peyote Asesino y algunas bandas más de Surco. Surco era una subsidiaria de Universal. ¿Qué quiere decir? Que con la estructura de Universal Music, que es una multinacional, Gustavo Santaolalla tenía un subsello que se llamaba Surco, Surco Records, donde firmaba sus artistas. Y él tenía un convenio con Universal. Sacaba un porcentaje de lo que se ganara. Okay. Nosotros entramos a eso por Santaolalla, nos interesaba él como productor. Para estar con Santaolalla le tenías que firmar todo. Y en ese momento era un contrato bastante parecido a los de ahora. Porque, por ejemplo, hay algo de lo que seguramente otros de estas charlas hablaste, que es el tema del publishing, la editorial. Bueno, la editorial que nosotros firmábamos, como el sello era americano, era americana. Si vos firmás con una editorial argentina, te retiene el 25%. Cuando vos firmás con una editorial americana, te puede retener hasta el 50%. O sea... De la autoría. De la autoría. Que de lo que a mí me corresponde del Fantasma, la mitad era de Universal y Surco. Para que te des una idea. Digo, si vos tenés una fantasía de que yo con el Fantasma me compré una mansión, bueno, dividíla en que éramos 2 autores y encima había otro, dividíla por 4. Ya pasaste a un 3 ambiente. Y la mansión era mentira. Ya te puedes ir haciendo una idea. Entonces, con eso del publishing se acercaba un poco a estos contratos. Porque vos no estabas obligado, pero bueno, era el paquete, ¿entendés? Y nosotros lo firmamos a conciencia de que estar con Santaolalla en Universal nos iba a dar una visibilidad que no teníamos siendo independientes. Nunca sabemos qué hubiera pasado si no, pero eso es como si mi abuela no se hubiese muerto, estaría viva. Bueno, se murió. Es lo que sucedió. Dentro de ese contrato, en aquel momento, en los shows, una discográfica no se metía. Ajá. Que es algo que ahora sí. Ahora sí. En general te firman los shows. El concepto 360 es eso, ¿no? Sí. También, incluso hasta las regalías de lo digital, de los streamings, digamos. Y en ese momento había algo que parecía surrealista y que ahora vos decís, bueno, que siempre te decían, era un contrato estándar, todos los contratos eran leoninos. El contrato estándar decía, por ejemplo, como la discográfica era digamos, lo que se quedaban ellos eran con los masters. Entonces, era tu discográfica, te hacían discos. Entonces, en el contrato es re estándar, te lo digo medio de lo que me acuerdo, hace 1000 años que no lo leo, pero es como, bueno, para nosotros a cambio de un anticipo que te daban, que a veces era una risa, en nuestro caso, por ejemplo, te vamos a grabar el disco en un lugar de calidad, todo eso se va a descontar después de... Vos nunca cobrabas después por venta de discos, no había manera. En eso hay un capítulo de cómo funciona la música de David Byrne que lo explica perfecto con ejemplos, viste, de distintas discográficas. Claro, porque vos después todo lo que se gasta en la discográfica se paga con los discos que se hacen. Vos al lado de los discos que vende Robin Williams en todo el mundo, o no sé, los grupos que tenían eso, No Doubt, que vendía 10 millones de discos, vos vendías acá 30.000 y eras disco de oro, bueno, eras un pichi. Pero entre los 10 millones de No Doubt, que de acá sacaban el 10%, ponele más los tuyos que yo, que había que pagar todo. La luz de la oficina esa que tenían en Puerto Madero, el cafecito que se tomaban, el almuerzo que tenían, todo eso son gastos de oficina. Una vez cubierto eso, le volvía al músico. Yo sinceramente no sé cuánto cobré de venta de discos, y si cobré algo fue realmente irrisorio. Entonces, a cambio de eso, en el contrato ya te figuraba, a cambio de eso, nosotros vamos a ser dueños del máster. Y de la venta que saca, había todos unos porcentajes que leerlo es como estar, viste, sí, meterte en una, se lo mandabas a una abogada, todos en general te decían, mira, esto es lo que hay, por lo general lo tenés que firmar, porque si no, no salís en la tele ni en la radio, básicamente. Y igual es a riesgo, porque también lo podés firmar y que te encajonen y no pase nada. Pero lo que te quería marcar que es interesante es que decía, a cambio de esto nosotros vamos a ser los dueños del máster y vamos a sacar tanto por ciento de regalías de discos, en ese momento era cassettes, long plays, por más que el nuestro nunca salió en long play,
CDs, a lo último pusieron DVD y todo aquel formato físico o plataforma que exista acá o en el futuro. Y ahí grampa. ¿Qué pasó después con Spotify? Que es la plataforma en la que todos ahora queremos estar en las playlists. Yo tengo más de 100 millones de pasadas de mis canciones de árbol y no cobro de Spotify. Cobro por mis canciones. Cobré la última vez $80 por semestre, 30 gasto en sostener la plataforma, $50. Porque cobra... Vos sos el... No soy el dueño del máster. No sos el dueño del máster. Pero en Spotify todos nos inscribimos. Pero Spotify no paga... Hoy no paga productor. Hoy paga solamente autor. A mí me entró algo como autor, como compositor. Sí. Por Sadaí decía internet la última vez. Que claro. Fue algo que dije, bueno, está bien. Pero te estoy hablando de más de 100 millones de pasadas. Está bien, al lado de... de Bizarrap. De Bizarrap no es nada, pero... ¿me entendés? Sí. Tendría que tener un sueldito de eso. Bueno, no. Entonces... ¿Y cómo era la relación con la compañía? Para cerrarte la pregunta, porque es interesante, porque era una cosa interesante. Nosotros en realidad, como el contacto era por Santaolalla, lo que sabíamos es que las 2 veces que venía Santaolalla a la Argentina íbamos a poder sacarle cosas a la compañía. Entonces sabíamos ponerle que, me acuerdo en ese momento se gastaban 30.000 pesos en hacer un buen videoclip. Como que a plata ahora digas, bueno, te van a poner 150 lucas, 200 lucas en un video bien filmado, más o menos pesos. Es poco igual. Es poco, bueno, 500 lucas. Bueno, no importa. Tampoco nos daban los videos que le daban a Juanes. Claro. Era de la misma compañía con el mismo contrato. Sí. Porque él ya había vendido su 1.000.000 de discos. Claro. Nosotros, entonces, como sabíamos que venía Santaolalla, ya le teníamos preparado 2 o 3 videos. Entonces siempre pasaba lo mismo. Chicos, conseguí en la compañía que nos den un video. Perfecto. Por la misma plata nosotros ya tenemos 3. Ya están filmados. De hecho, en uno participa Santaolalla porque le dijimos, lo estamos por filmar. Ah, bueno, ¿entendés? De esa manera nosotros estirábamos un poco el presupuesto que sabíamos que venía con él. Después, en la compañía era raro porque no éramos de ellos. Éramos una banda argentina porque firmó un contrato en Los Ángeles con Santaolalla. No éramos 100% de Argentina. Entonces, si no aprovechamos esos momentos, al principio mucha pelota no nos daban. Hasta que salió Pequeños Sueños y ellos vieron que era un corte que lo podían poner. Con el cual nos pasó que estuvo un año, no sé, 6 meses creo que fue número 1 en Argentina. Y llamaban desde Inglaterra, que creo que era donde tenían la sede principal, y decían, ¿qué pasa que tenemos a Robin Williams? Por eso me apareció este nombre ahora. El número 1 en todos lados menos en Argentina. No, porque acá está número 2. ¿Pero quién es el número 1? Árbol. ¿Y de quién es Árbol? De nosotros, pero no lo podemos bajar. ¿Me entendés? Sí. A ese punto había cruza de intereses. Claro. Pero bueno, fue bastante particular porque bueno, el éxito del grupo hizo que la compañía finalmente nos pusiera en la radio, porque también a las compañías tener un número 1 les sirve para sus otros artistas. Seguro. Ellos también le están dando un artista que suena, que la gente lo pide y meten sus cosas. Y para que te des una idea de cuán raro era el proyecto, nosotros éramos tan independientes, por más que teníamos una compañía, yo lo cuento porque la gastronomía a mí me viene de esas épocas. Como a mí me salían ricas las berenjenas en escabeche y en época de berenjena me salía 2 mangos, digo, ahora con 2.000 pesos haces varios kilos de berenjena en escabeche, un par de frasquitos, tuki. Yo iba con berenjenas, iba con el bolsito, se escuchaban los frasquitos en el tren, no tenía auto, como ya dije, y a veces los pibes me decían, pero ¿a vos te parece? Y estaban los de la oficina, viste, todo con las camisas importadas y qué sé yo qué, y yo le dejaba ahí comida, y la otra vez que iba, che, ¿no trajiste torta ricota? ¿Me entendés? Me ablandaba un poco esos contactos que eran un poco distantes, ¿viste? Nosotros no tardamos unos cuantos años en tener un label que se ocupe de nosotros y eso. Pero sí en los shows no se metían. Entonces nosotros, la platita que veíamos era
con nuestros shows. Ya sabemos que de venta de discos no íbamos a sacar. Y es más, le comprábamos muchos discos para vender en el puestito. O sea, ahí ustedes producían su propia movida de tocar, arreglaban con el lugar, su porcentaje de entradas, todo, como un independiente. Sí, hoy. Nuestro puestito que nos bancaba bastante. Y ahí, ya te digo, le comprábamos discos a nuestra propia compañía porque hacíamos una diferencia en el puestito. Y todos los rebusques que podíamos tener para ver un mango, y de a poco dividido entre los que éramos el grupo duro, que éramos los músicos y el manager, después de pagarle a los primeros que cobran, porque ya sabes, en las primeras giras cobra el operador de sonido, el que te lleva con la camioneta, y si tenés asistente, el asistente, vos no cobrás. Muchos años puede durar eso. A partir de que se empezaba a cobrar, empezar a tener nuestro mini sueldo, que después empezó a crecer, y nuestro restito, que por ahí era un sueldo más. Si éramos 6, había un séptimo sueldo que era para inversión en el grupo, en cosas que necesitáramos, que era, por ejemplo, hacer un video para después recuperarlo, que es lo que haces después siempre, digamos. Bueno, eso lo hacíamos, en algún momento pudo ser autogestivo, o sea, que la misma plata de los shows banque el otro, entonces empezar a tener a una secretaria que nos ayude y que al mismo tiempo atiende el puestito, entonces ya tenemos como un empleado, o sabemos que a los asistentes vamos a tener un asistente fijo, un operador de sonido en todos los shows, por más que estemos tocando en La Quiaca. ¿Cómo fueron tomando esas decisiones? Porque esas decisiones después te enseñaron a vos en esta etapa, en la que vos ya no estás con Árbol, ya no estás con compañía, ya, o sea, vas y arreglás no solo tu show, sino que todo lo que tiene que ver con distribución digital, todo lo que puedas vender de, no sé, de YouTube, lo que sea. ¿Cómo fueron aprendiendo a tomar esas decisiones? Porque yo creo que cuanto antes sabés, cuanto antes conocés cómo se mueven las cosas, o sea, cómo podés mover vos la economía, en qué momento haces ese clic del pasaje a banco la banda, salís, las familias, ¿no? Todo lo que eso alrededor. Por eso esta cosa de que la pegaste, ¿no? Es como una idea tan lábil, digamos. Si vos supieras cómo manejar la música desde la perspectiva de un negocio, como hace un padre kiosquero con su hijo kiosquero, por ejemplo, o alguien que te dice, mira, yo soy médico, el hijo que es médico, la hija que es médica, le enseñan cómo es por dónde tiene que arrancar, cuál es la mejor residencia, que los puntos, que la guardia te deja más, que hay un complejo de conocimiento económico respecto de la profesión. Pero el músico no toca nunca eso, es como prostituir el arte, ¿no? Entenderla. Porque después después la otra pregunta es si la variable música nunca se tocó. Bueno, porque en tu pregunta me quedó una frase rebotando, parezco un psicólogo. No, cuando dijiste cómo manejar la música para que el negocio funcione. Bueno, la música es una parte del negocio. Y hay miles de casos en los que hasta parece ser el menos importante. Todos estamos acostumbrados a escuchar un montón de música, entre comillas, comercial, que no nos gusta y que no entendemos cómo le puede gustar a la gente, y que en muchos sentidos tiene que ver con un gusto real de la gente y en muchos un gusto también impuesto. Sí. Esto que se habla de los más medias desde los 60 y que ahora se habla de los monopolios de comunicación, en el arte por supuesto que también funciona. En eso hay un doble juego. Y la música es solo una parte, y después si querés te hablo de eso, pero digo, para vender tu música, tenés razón, es parecido a vender chupetines en un kiosco. Hay estrategias de marketing que funcionan. Una, por ejemplo, es que estés en un kiosco y que la gente piense que no está en un kiosco, que es lo que usan la mayoría de las bandas. Muchas bandas que vos ves que son que parecen como que son pibes que están en la esquina tomando una birra y fumándose un porro y sacan una canción y son re rolingas, atrás tienen una estructura que nada que ver. Eso es el acting, y es lo que vos ves, y mucha gente que es así lo sigue pensando que son así, o por ahí porque fueron así, después se transforman en millonarios que bueno, siguen manteniendo eso porque eso es lo que están vendiendo. ¿Sí? Bueno. Y ahí está
esto que pasó también con que es verdad, o sea, ¿cuántos rolingas ven a Mick Jagger en su mansión y tienen ahí una contradicción de si seguirlo o no? Porque ellos, los Rolling no son iguales ahora que en su primer disco. Ahora son lords ingleses millonarios. Cuando lo que vendían era todo lo contrario. Y lo siguen vendiendo porque los shows son tipos de 80 años rockeros. Que es espectacular también. Y te hablo de una banda de la que no soy re fan. No, me acuerdo de una frase de Vicentico que decía que a él lo que más le llamaba la atención de los artistas, o lo que más le gustaba, por ejemplo, de Sandro, cuando él había grabado una canción de Sandro, era que no se le notaban los hilos. Claro. Como si él no fuera él, sino fuese una marioneta de sí mismo. Sí. Entonces, ese Vicentico, que en realidad no se llama Vicentico, o ese Calle 13, que en realidad no se llama Calle 13, digamos, es el alter ego que se utiliza para llevar adelante la imagen de lo que él representa, o de lo que el artista como artista representa. Que entonces puede ser como una performance actoral de su música, digamos, ¿no? Lo que pasa no de su música, de su identidad. Lo que pasa que si vos sos un artista transparente, supongamos que existe, ¿sí? Que se muestra tal cual es igual en su casa. Bueno, los Bersuit con pijama querían representar eso. Nosotros no vistiéndonos especialmente para tocar, éramos iguales a los que estaban abajo viéndonos, que eso genera empatía, qué sé yo, que hasta el artista más transparente, el ser transparente es su estrategia. No es ingenuo, nadie es ingenuo. Claro. Y él, si está cobrando una entrada para que lo vean tal cual es, está cobrando por mostrar eso. Y ahora esa conciencia repercute a la hora de hacer una canción. Bueno, ahí vamos a la música. Yo tuve una suerte, con todas las contradicciones y todo, a tanta luz, tanta sombra y todo, de lo que implicó el crecimiento abrupto con Árbol y qué sé yo qué, y nuestro también encuentro con Santaolalla, que fue muy importante. Yo siempre me acuerdo de una frase que nos dijo Santaolalla, y siempre para mí es una guía, más allá de lo que piense cualquiera con respecto a las compañías de Santaolalla y todo, y es, tu mayor capital son tus canciones. Y eso es algo que no todos los grupos musicales sostienen, ¿entendés? Lo llevo a la gastronomía para no tener que poner nombres propios. O sea, no todos usan buenos productos, no todos te están dando de comer cosas buenas. Y todos te venden cosas, digo, tal que te vende, viste, comida recontra procesada y te la encarece porque tiene una marca, vamos a decir McDonald's, que lo que te está vendiendo es mierda en un paquetito lindo y cara. Entonces, en ese sentido, para mí fue una gran enseñanza. Más allá de que por ahí después, hasta uno sabe que por ahí lo está respetando más o menos. ¿Sí? Lo que vos estás vendiendo es música, OJ. Y cuando sos gastronómico estás vendiendo comida. Y cuando sos pedagogo, que es una actividad que yo hago, estás transmitiendo algo. Y estás en un intercambio de ideas. No podés ir con un disquito y no escuchar al alumno. No sé, hay muchas maneras de no ser fiel a lo que uno está haciendo. Claro, pero vos teniendo el conocimiento de que el negocio funciona de cierta manera, o que ciertas cosas, la estrategia de marketing, Sí. Se está usando ahora el trap, Sí. la canción rapeada. Entonces en la mitad de mi canción rapeada voy a meter a un rapero. Porque eso es una estrategia para que mi música trascienda ciertos topes de... Cuando, quiero decir, venimos de quizás 4 décadas atrás, donde eso era lo que no se debía hacer bajo... No, siempre se hizo. Eso te convertía en una especie de como no sé, de tránfuga de la música. No, digamos, no, porque cuando los Beatles sacan Let It Be, al toque, y estamos hablando de semanas, los Rolling Stones sacan Déjalo Sangrar.
Eso siempre existió. Y cuando McCartney escucha, viste, el disco Pet Sounds, le roba la idea y pone animales en el primer tema de Sgt. Pepper. Sí, pero eso es quizás robar la idea. Yo a lo que me refiero es algo que se usaba mucho, sobre todo en el rock, digo, ¿no? Esta cosa de te vendiste, ¿no? Lo que pasa es que ser como los Beatles era vender un montón, ¿eh? Nosotros en retrospectiva nos encantan los 60, qué lindo los hippies, qué sé yo, pero cuando empezaron a vender los Beatles, todos querían hacer música Beatles. Bueno, el nacimiento del rock nacional, quizá viene un nace poco. como una versión criolla de eso, claro que sí, almendra. Pero el mismo rock nacional sostenía esto de, bueno, si haces, no sé, si haces determinada música, o si metés determinado sonido, o si empezás a hablar de una cosa, sos como el oportunista del conurbano, digamos, ¿no? Con ese personaje de Capusotto que se murió un médico famoso, entonces le cantan al médico famoso a ver si la pegan con eso, ¿no? Como la búsqueda desde la música para lograr lo que en realidad es un imaginario, ¿no? Que venimos hablando. Y lo que pasa es que siempre eso tiene un pro y una contra. Vas a estar en lo que se escucha, te van a pasar dos cosas. Una, puedes quedar, yo por ejemplo, haciendo trap, puedo quedar como un viejo choto con un ataque de edad, queriendo ser un pendejo eterno. Ojo, si tengo ganas de hacer un trap, lo hago. No sé, escuché ahora hace poco uno de un músico muy talentoso, muy conocido y me dio vergüenza ajena. No voy a dar nombre, pero es como que no da, qué sé yo, para mí. Si tengo ganas, lo hago. Cuando nosotros hicimos Chica Anoréxica, se escuchaba cumbia villera. Para mí el fenómeno de la cumbia villera es lo que es ahora el trap. O sea, tenía que ver con algo popular, que nadie se esperaba, que terminó tomando por asalto las casas de los millonarios. Las hijas de los millonarios escuchaban a Pablito Lescano. Para mí esto era algo ideológicamente, era una guerrilla ganada. Y la hice, me lo imaginaba Pablito Lescano tocando, justo cayó Sopre por posesión de arma, toda una cosa así, viste, hay mil atrás de esa. Y también yo a Chica Anoréxica le metí el machaque, que era lo que éramos con Árbol. Entonces es algo identitario mío, es una cumbia villera con distorsión, que era lo que yo hacía en ese momento. Venía de los 90, pisábamos la distorsión. Y en la letra había algo muy sofisticado, que era algo que yo había aprendido en composición, que sin brincar, que es el final de una frase, ya es el principio del otro, lo llevé a la letra. Yo nunca había escuchado una letra así. Había leído algo de Cortázar, por ejemplo, pero nunca Chica Anoréxica camina por, viste, la última frase de Anoréxica, camina. Ya es la primera de Camina. Claro. Es una boludez, es una cosa, es un juego literario. Yo no me gustan los juegos literarios porque son medio medio cancheros, me parece, al pedo. Pero me parecía que meter eso sofisticado en lo que era lo más popular, y había todo un prejuicio con lo popular, y que la cumbia lo escuchaba la gente que no iba a la escuela. Entonces me parecía que de ese lado conceptualmente entraban. Y encima tocaba la temática de la alimentación, que ya ves que es algo que yo también hace 30 años que milito. Cocinando, dando clases de cocina, bueno, un montón de otras cosas que hago además de ser músico. Entonces, bueno, no era yo haciéndome el cumbiero. Era yo fascinado por la cumbia desde mi lugar, sin perder mi identidad, haciendo una cumbia villera. Pero para mí tuve que ponerle todo lo otro para que a mí también yo me sienta auténtico, que estaba haciendo algo que no estaba disfrazado, que no estaba sobreactuado, que era Edu Schmidt haciendo una cumbia villera. Entonces, y sabiendo que era una especie de apropiación cultural también, que yo no venía del palo de la cumbia. Claro. De hecho, fuimos a hablar con Pablito, le pasamos la canción y todo, y fue la única vez que yo estuve en una bailante y no entendía nada. Era como estar en otro planeta. Y eran 11, no era en otro planeta. Entonces fuimos Fantástico Bailable, qué sé yo, todo era para mí una dimensión desconocida. Y me sirvió la canción también para eso. Entonces, pero bueno, tuvo que pasar todo eso para que yo me anime a hacerla, me anime a mostrarla y la ponga en un disco. Porque es también un lugar delicado, donde vos te estás metiendo en un lugar que no es del todo tuyo. Igual ningún lugar es del todo tuyo. Yo ahora hago comida judía y tampoco soy del todo un judío. Soy un judío en Argentina, es raro. Pero volviendo a la música,
Yo tengo 10.000 millones de ejemplos de eso. Por ejemplo, mi disco Chocho, hay una canción que se llama Volvés. Es una balada hermosa, a mí me encanta. La hago, no me conoce nadie y la terminan cantando. Es como una cosa re inmediata, re popular, una historia de amor divina. La hicimos con el Valde Espósito, el ex bajista de Capanga. Y él en un momento me dice, esta si la hacemos tipo Los Rodríguez, sería rockera, justo estábamos buscando compañía, ¿viste? Y yo estuve era tipo, o la hago para que me firme Pop Art, que estábamos hablando en ese momento, o la hago rara como yo la quiero hacer. La hice rara. Finalmente yo con Pop Art no firmé por un montón de otras cuestiones. ¿Entendés? Entonces, y la versión que está, a mí me parece maravillosa. La pude haber hecho rock, cumbia, cualquier cosa, porque la canción es indestructible para mí. Tiene estrofa, estribillo, es linda la melodía, la letra, lo que cuenta. A veces la hago solo con la guitarra, a veces con banda. En el disco está con citar, corno inglés, guitarras raras. Usé ese soundtrack para una película, porque sin la voz es una cosa, viste, de música contemporánea, parece. ¿Me entendés? Y bueno, y está ahí en el disco, después la toco como quiero. Y si en algún momento la quiero reversionar y viene Calamaro y la hacemos tipo Los Rodríguez, joya. Pero en esas decisiones también estás jugando siempre arte o lo comercial. Sí. Y te voy a decir algo que me enseñó Santaolalla también. Nosotros ya conocíamos la torta de los Beatles. Los Beatles cuando iban a armar un disco también pensaban en esto. Tenían una torta. En una biografía de Paul McCartney hay una foto incluso de una de las tortas. Que era un disco, 12 canciones, entonces la torta tipo esas tortas de Excel que dividías en porcentajes. Ajá. Bueno, lo dividían en 12 porciones. Bueno, ¿cuánto queremos en este disco que haya de amor? ¿Cuánto de rock? ¿Cuánto de música rara? ¿Sí? Y la torta de ellos por lo general tenía porciones muy distintas. ¿Viste? Los Beatles son como un sub y baja, una montaña rusa de emociones, digamos. Nos enseñaron eso. Antes los discos de toda la banda iban para un lado y chao. Claro. Y todos los discos de su carrera eran así. Con los Beatles empieza a aparecer esta cosa así, con alta gama de posibilidades. Ecléctica. Bueno, claro, Eso. ecléctica, tal cual. Y bueno, en eso vos armás tu torta. La mayoría de las bandas, bueno, la torta es todo igual. Cualquier banda de reggae hace todo reggae. Bueno, cualquier el banda... disco, el concepto disco tampoco en baja también. O sea, hoy es Ok, simple, ahora tenemos un nuevo simple. problema. Bueno, que es el simple, que ahora hablamos de eso si querés. Yo lo que voy es, cuando vos haces esa torta también estás viendo qué pones. Y en eso lo comercial está. ¿Sí? Yo he producido bandas que hacen, no quiero decir qué, pero determinado tipo de música, necesitan shows, y me dicen, necesitamos tanto de esto porque nosotros tocamos mucho en shows. Bueno, yo como productor artístico sé que el 20% del disco voy a tener que ceder a lo que ellos quieran. Porque necesitan algo comercialmente para venderse y está obvio que está bien, es un negocio y también con esa plata me pagan a mí como productor, entonces se retroalimenta. Ahora, en esa torta, Santaolalla me dijo algo maravilloso, que fue, bueno, una vez llegamos a Los Ángeles, viste, recién llegado, imagínate, inmigrantes argentinos en plena dictadura, haciendo White Picnic, no sé cómo se pronuncia, bueno, que era como una música post-punk, viste, ¿cómo se llamaba? Bueno, tipo lo que hacía en ese momento David Byrne con Talking Heads, ese tipo de música. Y bueno, y fuimos a un bar y terminamos y el dueño del bar dice, a mí me dio como la data también con respecto a la producción artística, cómo hacer con lo comercial. Y el tipo me dijo, bueno muchachos, la próxima vamos a hacer 10 canciones. 8 para mover la cabecita. Y en las otras 2 metan arte. Fue como la frase del tipo en inglés. Okay. Mete arte. Y es una proporción es la concesión digerible. La concesión que tenés que hacer para funcionar y al mismo tiempo decir lo que y que tenés si ganas yo de decir como artista, toqué en un festival hace 2 días que estaban todos maravillados, pero había gente en reposeras escuchándote, bueno, yo sé que ese 80% tiene que estar, porque le hace, es más, le ponés las 2 que son raras y le pusiste unas seguidas, ya se te fue el 20% de la gente, le pones 3 y se te va la mitad de la gente, que es gente que te va a ver, estés vos o esté Marcela Morelo o La Bomba Tucumana o AC/DC. Entonces eso, bueno,
eso comercialmente está, no es lo mismo tocar en un festival que en un show tuyo, que la gente tiene tu disco, te pagó la entrada a vos. Hay gente que fue gratis con una reposera, a pasarla bien. Y es otro el contexto. Y no está mal que vos hagas algo para que a la gente le guste. También hay gente que, yo he visto shows del Flaco Spinetta, por ejemplo, que eran difíciles. Mientras hablaba pensaba en eso, era el más intransigente con su música. Y era así, viste, críptico y qué sé yo qué. Yo lo amo. Y encima lo vi en la época en la que yo le iba a ver a todos los shows. Y bueno, y lo vi eso en la gente. Y bueno, y él se la bancaba en esa. ¿Cómo? Yo tuve una charla sobre esto que tiene que ver también con el escenario, y después nos metemos los singles si querés. Que fue cuando yo produje Sin Restricciones de Miranda. Ese disco lo produje yo con Pablito de Árbol. Y tuvimos una charla muy interesante con Ale Sergi. A Miranda en ese momento le iban a ver 50 personas a los barcitos de música pop de Capital. Digamos. Después con ese disco explotó todo por todos lados. Y me acuerdo que en una nota él tenía una entrevista con La Nación. Entonces nos dijo, chicos, tengo que dejar ahora porque me voy a hacer la producción. Él iba a la peluquería, se vestía. Yo estaba así hace un rato. Y ahora voy a cocinar, me pongo un delantal de arriba y sigo. ¿Entendés? Bueno, está bien, no hay fotos. Si hay fotos, ahora en vez de estar descalzo, estaría con unas zapatillas. Y tuvimos una discusión sobre esto. Y él claramente planteó su posición. Y yo es el día de hoy que ¿viste? Además, después con todo lo que pasó, era cada vez que veía a Miranda era tipo, qué groso, porque el tipo en el Cosquín Rock subía y le tiraban pedazos de tierra, barro, era ¡eh! Y en esa época anda puto y qué sé yo, la deconstrucción vino después y todavía no le llegó a casi nadie. Bueno, y él se la bancaba y estaba ahí, y si le escupían o lo que sea, él estaba producido, con la cara maquillada, con sus vestidos. Yo lo recontra mil banco, porque esa era su postura. Y él decía, la gente pagó para verme, yo no puedo estar igual que uno que vino y pagó. Yo tengo que darles algo más. No me lo dijo con estas palabras, que no estoy siendo literal. Sí. Pero el upgrade y lo que él te daba también era su puesta en escena. Sus luces, su vestuario, y no cabe duda de que lo hizo. Y lo hizo desde que habían 10 personas mirándolo. Yo lo aplaudo de pie. ¿Me entendés? Nosotros no es de colgados, no es de que para ahorrar plata. Nuestra postura era otra. Uh-huh. Nosotros somos igual que está abajo, no hay cuarta pared. Ahora estamos trabajando de esto. Podríamos ser plomeros, somos trabajadores de la música, como decía Dylan. Y es una postura ideológica. Y tiene que ver con que también lo de vender un producto tiene que ver con el producto y con el capitalismo y con mercantilizar. Sí, pienso eso de la postura, quizás por eso también hacían rock, digamos, ¿no? Te voy a ir a una terrenal para cerrar, porque podríamos seguir abriendo ventanitas. Cuando arrancaste en el camino de esta cosa, supongo a los tumbos habrás ido aprendiendo de los derechos que te asistían, como productor, como intérprete, como compositor. Sin embargo, vos pasaste por conservatorio, hiciste el Falla. Yo empecé en el de Morón, San Martín, terminé en el de Falla, hice la Universidad de La Plata, también la parte de composición del siglo XX, y hice cositas. Y ahí, en algún momento de toda esa carrera que vos estabas perfilando para estudiar como músico, para trabajar de músico en algún momento, ¿aprendiste algo de todo eso, de los derechos que te asistían, o lo aprendiste a los tumbos, perdiendo? No, creo que ahí hay una zona, por eso está buena estas charlas, hay un vacío grosso, hay un vacío de que el músico muchas veces no conoce sus derechos, y hay un vacío de derechos, hay leyes que están faltando. Bueno, hablando de derechos, donde hay una necesidad y un derecho, hay muchas necesidades que no están cubiertas. Ya te digo, está difícil para uno que empieza, está difícil para uno que está por la mitad, está difícil para uno, entre comillas, consagrado. Nadie está salvado. Pegarla es pegarla, dura eso. ¿Sí? Es un knockout. ¿Viste? Después hay que sostener el título, si vamos al boxeo. Y con respecto a eso, sí fue a los tumbos, sí fue perdiendo la mayoría de las veces.
respondiendo a tu pregunta. Tomando un poco la experiencia, y a veces es más, haz lo que yo digo que lo que yo hago, hay que tratar de estar relajado, pero haciendo. Hay que estar encima, hay que ir a Sadaic, preguntar, volver a preguntar. Ahí hay gente que trabaja de eso, de contestarte. En el hacer te vas a ir enterando de otras cosas. Hay que tratar de hacer las planillas. Te lo dice alguien que me estoy acordando que no paso planillas de actuación hace varios años. Porque no, listo. ADI, Sadaic, ir a INAMU, buscar subsidios, mecenazgo, Fondo Nacional de las Artes, todos los lugares que dan subsidios porque el Estado tiene que estar presente en donde la actividad privada no está, y ahora no está. Vos ya lo sabés, vino poca gente, te pago menos, y al plomero no le pagaste menos para arreglarte la cañería, y a mí me pagan menos, y o sea, el barman se te va, no viene más. Sí, entonces es otro mundo también el tema de los arreglos. Cuando lleva gente... El Estado debería estar ahí, no podemos estar indefensos ante eso. Yo te estoy hablando yo ya tengo 49 años, casi 50, tengo una familia, y ¿cómo haces con el trato que te dan el 99% de los lugares para tocar? El que tiene buena onda porque no tiene plata, el que tiene plata porque sos el último empleado, estás por debajo del último empleado que él tiene. Vas a tocar, ahora es verano, yo iba a tocar en un balneario, se largó a llover. Bueno, reprogramamos, bueno, bárbaro, yo armé una banda ya, pues no puedo llevar a mi banda y estar una semana esperando que salga el sol. Yo le tengo que pagar son personas y músicos que están trabajando. Bueno, segunda vez que se suspende, bueno, vamos a ver si mañana, bueno, no se hace. Bueno, mirá, yo le voy a pagar a los músicos. 2 veces pidió el día en el laburo. Una vez ensayamos un domingo a las 12 de la noche en un barcito que nos prestaron el lugar, Ramón de ahí de Miramar, porque yo siempre toco. No me dieron nada y yo tuve que sacar de mi bolsillo la plata de los 3 sueldos. Nada, no está no hay monotributo. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué? Entonces hay mucho vacío legal en eso. Te está hablando de una persona que vas a muchos países de Latinoamérica y sus canciones las canta. Y bueno, creo que hay que asesorarse, hay que tomarse el tiempo, lleva tiempo y hay que hacerlo. Corresponde que lo hagamos. Y si querés, como cosa que estaría bueno que empiece a pasar, yo de alguna manera creo que estas charlas sirven. Bueno, vamos a usar una frase de Cristina, con tu permiso, que no fue magia. Nosotros podemos putear a Sadaic, pero Sadaic existe porque los tangueros hace 100 años se juntaron y pidieron por un derecho que hay, que es el derecho de autor, que es un derecho a algo invisible, que es la construcción de una canción. No es una mesa, no es un auto. Es muy complejo llegar a eso. Se logró. En algún momento Discépolo tuvo que personalmente juntarse con Perón para que en el 40 se termine como de cerrar algunas cosas. Después no pasó más nada prácticamente. Esto me lo dijo una señora que estaba detrás mío. Nos juntamos con otro músico, nos cruzamos cuando todavía se hacía la cola en Sadaic, y el otro estaba, no, porque viste cómo es acá y y la señora dice, yo soy la hija de tal tanguero. Ustedes, si no fuera por mi papá, ni se podrían quejar. Con re buena onda me lo dijo y me bajó de la palmera y tiene razón. Y bueno, falta que nos juntemos, que eso lo ayornemos a la actualidad, a las plataformas digitales que nos están robando un montón de plata. Bueno, nos tenemos que juntar y reclamar por lo que corresponde, nuestro derecho de autor, nuestro derecho de intérprete, que vayamos a un bar y no nos quedemos pegados cuando enchufamos una guitarra, es básico. Y bueno, en eso el privado tiene que hacer mucho, pero sin presión del Estado no lo va a hacer. Y para que el Estado presione, los trabajadores de la cultura tenemos que presionar al Estado. Porque, bueno, hay plata, pero bueno, si no se la dan a la cultura, se la dan a otra cosa. Sea el gobierno que sea. Gracias, Edu. Bueno, gracias a vos. Una producción realizada por
Radio Sur, Nicolás Gort y Tristana Producciones. Con el apoyo de Ibermúsicas, INAMU y Ministerio de Cultura de la Nación.